¿Quieres maximizar el uso de tu disco duro sin complicaciones? Estás en el lugar indicado. Hoy te mostraré cómo crear una partición en tu disco duro de manera sencilla y eficiente. ¿Tienes una partición que ya no necesitas? No hay problema. También te enseñaré a eliminarla de forma segura. Prepárate para descubrir los secretos de la gestión de particiones y llevar tu computadora al siguiente nivel. Vamos a empezar. Para gestionar las particiones del disco duro, vamos a utilizar este programa llamado Minitool Partition Wizard. Este software es muy intuitivo y te permitirá crear, eliminar, redimensionar y mover particiones de forma fácil y segura. Con Minitool Partition Wizard podrás optimizar el espacio de tu disco y mejorar el rendimiento de tu sistema sin perder datos. Por lo tanto, lo primero que haremos es descargar este programa dando clic en Descargar gratis. Una vez completada la descarga, procederemos a ejecutarlo como administrador. Luego, aceptaremos los términos y condiciones dando clic en Aceptar. Posteriormente, seleccionaremos la primera opción y daremos clic Siguiente. Después, desmarcaremos la opción del medio y daremos otro clic en Siguiente. A partir de aquí, esperaremos a que se complete todo el proceso. Finalmente, desmarcaremos la primera opción y daremos clic en Finalizar. Posteriormente, eliminaremos el ejecutable y simultáneamente ejecutaremos como administrador el programa Minitool Partition. ¡Excelente! Ahora, te explicaré brevemente las funcionalidades que ofrece este programa y por qué te puede ser bastante útil. Por ejemplo, en el apartado de gestión de particiones. Desde aquí puedes realizar migraciones de sistema operativo, copias de partición, copias de disco, conversiones, eliminar disco, eliminar partición y muchas cosas más. Ahora bien, si vas al apartado de recuperación de datos, desde aquí puedes seleccionar la unidad o la ubicación específica si también necesitas recuperar datos perdidos de tu equipo. Este programa también es eficaz para ello. Asimismo, en el apartado de recuperación de partición, se refiere a recuperar esas particiones que fueron eliminadas o estuvieron dañadas. De igual manera, si le das clic en el apartado de prueba de disco, desde aquí se evalúa la salud de tu disco, si hay algún tipo de sector que se pueda reparar o corregir. Ahora bien, vamos al apartado de analizador de espacios. Desde aquí se analiza la capacidad de almacenamiento de tu disco, si hay espacio de sobra o falta espacio en sí. ¡Excelente! Vamos directamente a la función de realizar una partición de disco. Para ello, solo tienes que dar clic en Gestión de particiones. Puedes notar que en mi caso, cuento con un disco duro cuya capacidad es de 931 GB, en el que está dividido en las unidades C y D. Esto lo puedes corroborar ingresando al equipo. Y puedes notar que tengo dos particiones. Puede que en tu caso haya una sola partición que puede ser el disco C o varias particiones. Lo que tienes que hacer es seleccionar el disco al cual quieres hacerle la partición, ya sea el disco C u otro disco que tengas. Por ejemplo, en mi caso, quiero realizarle una partición al disco D. Puede que en tu caso quieras hacerle la partición al disco C. No hay problema, el procedimiento es el mismo. En mi caso, haré la partición en el disco D. Por lo tanto, le doy clic secundario. Luego le doy otro clic en la opción de mover o redimensionar. Después, puedes ajustar el tamaño en que deseas que se haga la partición del disco duro de esta manera, desplazando la barra de capacidad hacia donde desees. También puedes poner manualmente la cantidad de partición que se haga en tu disco y le das clic en Aceptar. Puedes notar que automáticamente se realizó una partición. Lo siguiente que tienes que hacer es darle clic en Aplicar para que haga efecto esta partición. A continuación, el programa te va a pedir que reinicies tu equipo, donde primero le das clic en Sí y otro clic en Reiniciar. ¡Excelente! Una vez que se reinició tu equipo, lo siguiente que tienes que hacer es darle un clic secundario en la partición. Puedes notar que si te diriges a tu equipo, todavía no se ve reflejada la partición, y esto se debe a que no le hemos asignado la unidad. Para ello, lo que haremos es darle un clic secundario a la partición. Y luego otro clic en Crear. ¡Excelente! Luego, en el apartado de etiqueta le puedes poner el nombre que gustes. En mi caso, le pondré Disco E. Lo demás lo dejo por defecto y le doy un clic en Aceptar.
Posteriormente le doy un clic secundario a la partición y otro clic en donde dice formatear, y luego le doy otro clic en aceptar. Después le doy un clic en aplicar y luego otro clic en sí. De aquí en adelante no tocas nada hasta que se complete el proceso de formateo. Luego le damos un clic en aceptar. Y como puedes observar, la partición fue todo un éxito. Para verificarlo, vamos a ingresar directamente en el equipo. Y puedes notar que ya tenemos la partición E, donde podemos guardar nuestros archivos importantes, ya sea documentos, videos, etc. En mi caso, tengo particiones realizadas. Puede que en tu caso sean 2 particiones o quizás muchas más. Ahora bien, si lo tuyo es eliminar particiones creadas, pues es tan sencillo como darle un clic secundario en la partición. Luego otro clic en eliminar partición. A continuación, seleccionas la primera opción y le das un clic en aceptar y otro clic en aplicar y otro clic en sí. De aquí en adelante, solo tienes que esperar a que el proceso llegue al 100%, donde al final la partición eliminada formará parte de la partición de donde se realizó. Ahora, hablemos de la eficacia del programa Minitool Partition. Este programa se destaca por su capacidad para simplificar la gestión de particiones de disco duro, ofreciendo una experiencia intuitiva y eficiente. Su amplio abanico de funciones permite realizar diversas operaciones de manera segura y sin complicaciones, garantizando así una óptima organización y aprovechamiento del espacio de almacenamiento de tu equipo. Si te ha gustado este tutorial y quieres estar al tanto de más novedades, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones. No te pierdas nuestras próximas guías y consejos para optimizar tu sistema.